¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo de audios acerca de las falacias, que es un tema muy importante porque Dios dispuso que el hombre llegara al conocimiento de la verdad y del bien mediante el pensamiento. O sea, el hombre, a diferencia de los ángeles, no tiene conocimiento infuso, sino que el conocimiento humano es adquirido. Y esa adquisición del conocimiento se realiza en dos niveles, digamos, que Tomás y la filosofía perenne distingue como lo sensible y lo intelectual, ¿verdad? Bueno, el argumento es un proceso de carácter intelectual. Nosotros tenemos que saber pensar. Bien, y entonces el pensamiento también tiene sus peligros, puede estar envenenado. Por eso Aristóteles decía que lo que es el veneno al cuerpo son las falacias al pensamiento. Por eso es tan importante y tan actual el tema este de las falacias y que las encontramos en todas partes, ¿no? Bueno, entonces esta falacia que le vamos a comentar hoy se llama ad nauseam. Náusea es esa sensación tan desagradable que tenemos cuando hemos como intoxicado, hartado, llenado en forma desmesurada, ¿no?, el estómago. Entonces, esta falacia ad nauseam es la falacia que se realiza a través de la repetición. En lugar de argumentar, repetimos. Es muy interesante, muy interesante. Porque el argumento es un movimiento. Cuando uno argumenta, pasa de un lado a otro. Pasa de algo conocido a algo desconocido. Pasa de unas premisas, una conclusión. Pasa de diversos experimentos a una inducción o una deducción, ¿no? Hay procesos lógicos razonables. Se llama argumentar, pensar. En cambio, la falacia ad nauseam es insistir. Es como saltar una y otra vez en el mismo lugar. Claro, y uno dice, ¿es un movimiento? No, no es un movimiento. Sí, es un movimiento, pero más bien aparente, porque no me estoy trasladando. Es como una gota que horada la piedra, ¿no? Una gota que cae durante días, años, decenas de años, ¿no? Termina horadando por repetición, ¿no? Nosotros decimos, mi hijo me ganó por cansancio. ¿Cómo te ganó por cansancio? Sí, yo le expliqué que no tengo plata para comprarle la PlayStation. No tengo plata, claro, pero papá, comprámela, día, mediodía, noche. Por favor, comprámela, hasta que uno dice, me ganó por cansancio. Ese comprámela, ¿no?, del niño, ¿qué tipo de argumento es? Bueno, no es propiamente un argumento, es, en términos lógicos, una falacia. Un argumento sería, papá, comprámela porque vos me prometiste que si yo rendía matemáticas, papá, comprámela, después te voy a devolver el dinero cuando no sé, haga tal cosa. En fin, pero la repetición no es un argumento, pero fíjense ustedes que es el gran argumento de la publicidad. ¿Cómo logran que nosotros accedamos a comprar lo que no necesitamos? Mediante la repetición. Una y otra vez vemos una marca de pan o de autos o lo que sea. ¿No? Terminamos como siendo vencidos, quizá inconscientemente, por la fuerza de la repetición. De modo que la falacia ad nauseam es de enorme actualidad, que se utiliza tanto en la publicidad comercial como en la propaganda política, como también en la propaganda religiosa. Sí, muchas veces las religiones utilizan este tipo de argumento, ¿no? Repetir una y otra vez hasta el cansancio, de modo que terminamos convencidos de algo que nunca hemos, determinada creencia, ¿no?, que nunca hemos realmente profundizado o intentado profundizar, ¿no? Cuando somos muy débiles, muy vulnerables a la repetición, quiere decir que estamos mal. Es una señal. Por ejemplo, esto yo lo veo, por ejemplo, en los movimientos evangélicos, cuando yo era un niño, o joven, o adolescente. Yo no soy evangélico, pero respeto algunos aspectos de esta religión.
Entonces, en mi juventud recuerdo que había predicadores evangélicos, protestantes, que realizaban realmente un estudio, un desarrollo en sus prédicas de la escritura, de la enseñanza, traían ejemplos, esto, lo otro. Había cierta teología, que no era la teología a la cual yo me adhiero, pero de todas formas había teología. Hoy lo que hay es repetición, especie de mantra, ¿no? Acerca de Jesús, acerca de la salvación, acerca del pecado. Una y otra vez se repite siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque es una prédica dirigida a personas que no saben pensar, que no sabemos pensar, me incluyo, ¿no? Que hemos aprendido a pensar. Pero no habla bien de nosotros, si nos intentan simplemente convencer mediante la repetición de mantras religiosos, por más verdad que oculten, porque, digo, Dios dispuso, y es el orden divino, que el hombre llegue a la verdad mediante el pensamiento, no mediante la mera repetición de fórmulas, por más atractivas que sean, ¿no? El mantra, la idea del mantra, que es una idea del hinduismo, no es una idea afín al cristianismo. Y sin embargo es muy frecuente usar el mantra, por ejemplo, en la publicidad comercial o en la propaganda política. Son mantras. ¿Qué hacen el mantra? Bueno, es una forma, digo yo, donde el cerebro trabaja, pero trabaja de otra forma, no mediante el razonamiento, sino que se serena mediante la repetición de fórmulas religiosas, de invocaciones, etc. Bien, ¿quiere decir esto que repetir está mal? No, repetir está muy bien. De hecho, San iba a decir, San Aristóteles enseñaba que los hábitos se adquieren mediante repeticiones, los buenos hábitos, ¿no? Yo tengo que repetir una y otra vez determinada acción, preparar una comida o un ejercicio físico, o si quiero aprender una lengua, por ejemplo, recuerdo cuando yo estudiaba la lengua el ruso, que después lo aprendí, repetir una y otra vez palabras que no entendía, al final uno termina entendiendo, recordando, ¿no? O sea, es como la repetición, es como que pasa sobre algún lugar de nuestro cerebro, ¿no? Un flujo que se repite, se repite, se repite hasta que queda la huella. La repetición forma una huella invisible, inmaterial, en nuestra voluntad, en nuestra inteligencia, en nuestra memoria, ¿no? En nuestra alma. Bien, los rusos por eso dicen повторение мать учения, dicen, la repetición es la madre de la enseñanza. Es importante, ¿no? Repetir. Pero la repetición también es la madre de la falacia ad nauseam. Acerca de esto me pareció interesante ilustrarlo con un texto del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, no, 19, perdón, cuando Pablo llega a Éfeso y entonces en Éfeso había un culto muy importante, ¿no? Artemisa, Artemis en griego. Claro, era una especie como de santuario donde se reunía todo el pueblo, era el culto tradicional, ¿no? La religión tradicional de Éfeso. Entonces Pablo llega a Éfeso y con gran esfuerzo empieza a predicar y dice el texto que Pablo debatía, argumentaba. Es interesante el contraste que logra el autor, Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El autor también del tercer Evangelio, el contraste entre la conducta de Pablo y la conducta de los sacerdotes de Artemisa. Pablo, dice Lucas, primero en la sinagoga, dice, discute, debate, prueba, después lo echan de la sinagoga, como sucedía habitualmente cuando los judíos no quieren recibir la buena noticia del Evangelio. Entonces Pablo pasa a predicar en otro lugar que Lucas llama la escuela de Tirano. Tirano es un nombre propio aquí de una persona que en esa época había mucha vida intelectual, mucha curiosidad, mucho debate, una escuela de filosofía o en fin, de espiritualidad o de religión, en fin, que abundaban en aquella época, escuelas de aquí, escuelas de allá. Entonces Pablo está en esa escuela
y habla entonces a favor del Evangelio y en contra de la magia. Entonces son muchos los que se convierten al cristianismo y que renuncian al culto a Artemisa. Entonces los artesanos que se dedicaban a construir diosas como réplicas, ¿no? Un poco como vemos, por ejemplo, fuera de los santuarios católicos. Por ejemplo, uno va a un santuario católico, no sé, Nuestra Señora de Luján o Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, fuera del santuario hay mucha gente vendiendo imágenes. Bueno, en aquella época se vendían también imágenes de Artemisa, claro, y entonces la gente dice, bueno, aquí Pablo nos va a arruinar el negocio. Pero lo interesante, lo que quiero hacer, es un texto muy interesante, muy complejo, este capítulo 19, que se reúnen en el estadio de la ciudad y repiten durante 2 horas una frase. Megalé he efesion Artemis, en griego. Significa grande, megalé he efesion Artemis. Es la diosa de los Efesos, Éfesos. Sí, grande es nuestra diosa, grande es nuestra diosa. Imagínense ustedes 2 horas repitiendo con una melodía de estas mántricas, ¿no? Repitiendo 2 horas una misma afirmación, el mismo tono, la misma melodía, miles y miles de personas. O sea, la gente se llena de devoción hacia una diosa que no existe. Es una devoción que se produce mediante la repetición. Es una falacia, pero que entra no solamente en forma directa, digamos, a lo racional nuestro, sino mediante lo emocional. Les recomiendo leer este texto y ver el contraste existente entre lo que es un predicador cristiano. Pablo es modelo de predicador y la iglesia fundada por Pablo es modelo de iglesia, por eso siempre es una referencia que tenemos que tener cuando nos preguntamos cómo debe ser la iglesia apostólica. Vemos con que Pablo argumenta, pero también junto a sus argumentos le agrega señales sobrenaturales, hace milagros, ¿sí? Las señales, bien. Pero no provoca la adhesión al cristianismo mediante la mera repetición de fórmulas. No es el modo cristiano, tampoco es el modo humano. Bien. He leído recientemente un artículo de un filólogo español que él construye su artículo acerca de esta y otras falacias usando textos parlamentarios del Parlamento español, no recuerdo de qué año, ¿no? Entonces es muy interesante porque él señala y manifiesta cómo el discurso parlamentario está lleno de falacias, cómo una y otra vez los diputados y senadores no siguen un discurso lógico, cómo podemos estudiar lógica simplemente leyendo y analizando con detenimiento los dichos parlamentarios. Bueno, entonces cita él a un parlamentario, ¿no?, como ejemplo de falacia ad nauseam. Le voy a leer el texto. Dice un parlamentario, señalando al partido opositor, ustedes mintieron cuando dijeron que había armas de destrucción masiva, mintieron cuando dijeron que había un peligro inminente, mintieron sobre el estado del barco, mintieron sobre su rumbo, mintieron sobre el tamaño de la mancha, mintieron y mienten, también mintieron y mienten, rebosan mentiras, ¿no? Bueno, entonces este autor trae este texto como ejemplo de falacia ad nauseam, pero en realidad no es así. Aquí el autor, lo digo con todo respeto, se equivoca, porque aquí la repetición es usada como recurso literario y la repetición como recurso literario no tiene nada que ver con una falacia. De hecho, la escritura sagrada y el mismo Señor Jesús utiliza muchas veces la repetición como recurso literario. ¿Por qué? Bueno, porque hay en el hombre algo, no hay un ritmo cardíaco, hay un ritmo también mental, que lo dispone a recibir la repetición. Lo encontramos, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados, ¿no? Esta repetición no es, obviamente,
mucho menos en el labio de nuestro Señor una falacia, sino que es repito, un recurso literario que utilizamos en la poesía, ¿no? Hay muchos sonetos, muchos poemas que se construyen mediante la repetición. Al final de cada estrofa se repite la última frase, ¿no? Recientemente leía un poema de un poeta ruso, Yevgeny Yevtushenko, que dice ta 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 ta. Yo amo a mi patria, pero odio al Estado. Bien. Ta ta ta. Segunda estrofa, ta 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 ta. Yo amo mi patria, odio al Estado. ¿No? ¿Verdad? El final de cada estrofa se repite. Pero esto no es una falacia. ¿Por qué? Porque la falacia en general se oculta. En cambio aquí se expresa, ¿no? Para darle fuerza al argumento. Lo encontramos claramente en la literatura, en la escritura sagrada y en la gran literatura clásica, ¿no? La repetición. En general, repito, la falacia utiliza la repetición, pero de otra forma, más, no digo oculta, pero con otra intención, no con la intención de embellecer el relato, sino con la intención de manipularnos, ¿no? Lo que nosotros decimos, ¿no? Esto de me ganó por cansancio, el taladro, ¿no? Me taladró la cabeza, esta persona me taladra la cabeza. Es una repetición que imita de algún modo un movimiento, pero que en realidad es inmovilidad, no se mueve. El argumento propiamente hablando es un movimiento lógico, es un paso mediante lo desconocido a lo conocido. Hay un movimiento, no físico, no local, sino lógico. La falacia ad nauseam es como saltar en el mismo lugar. Salto, 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 salto. Golpeo, 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 hasta que se abre. Bien, hasta que lo rompo, mejor dicho, ¿no? Hasta que lo canso, hasta que lo convenzo, ¿no? Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de persona o de institución que busca nuestra adhesión mediante una mera repetición de un discurso o de, en fin, que no tiene argumentos detrás, ¿no? En este sentido, y con esto voy terminando, quisiera recordar un texto de Santo Tomás de Aquino, que es nuestro guía en estos audios, cuando él habla de los tres movimientos del espíritu en un artículo de la Suma Teológica, citando al pseudo Dionisio, es un autor muy querido por él, dice, hay un movimiento circular, un movimiento lineal y un movimiento oblicuo. El movimiento circular del espíritu es cuando nosotros pensamos siempre teniendo en vista un centro. Hay como una especie de inmovilidad y a su vez una movilidad, como es el movimiento circular, a diferencia del movimiento lineal cuando uno pasa de A a B. Paso de una ciudad a otra, movimiento lineal, ¿no? Por ejemplo, la deducción es un argumento lineal. Parto de una afirmación, mediante diversas premisas llego a una conclusión. En cambio, la contemplación, ya sea artística o ya sea filosófica o ya sea teológica, es siempre alrededor de un centro, ¿no? Entonces yo giro, mi mente gira alrededor de un centro que puede ser, por ejemplo, la verdad. Yo pongo como centro de mi actividad la verdad en general, una verdad íntegra, total, plena. Entonces la observo de distintos puntos de vista. Me muevo, pero alrededor de un círculo. O por ejemplo, el centro, puedo considerarlo, por ejemplo, la persona humana. Me muevo alrededor de esto. Entonces la observo, la contemplo. Pero entonces Tomás dice, hay un movimiento circular, movimiento lineal, y hay un movimiento que combina ambos, que es un movimiento oblicuo, lo llama él. De modo que el pensamiento, y aquí Tomás cita, es un texto de la Suma Teológica, se lo recomiendo, es muy bello, dice, citando a un autor de su época, claro, el espíritu humano, ¿no? Se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Claro, es una imagen tomada del movimiento físico, ¿no? Movimiento local.
Claro, por ejemplo, uno se mueve, por ejemplo, hacia atrás mediante la memoria, ¿verdad? Es como un movimiento hacia atrás. Se mueve hacia adelante mediante el razonamiento, mediante la deducción, mediante la intuición de lo que va a suceder, aunque todavía no haya sucedido, ¿no? Me muevo a partir de lo concreto, me muevo hacia lo universal. A partir de lo universal me muevo hacia lo concreto. Me muevo hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha, ¿no? Si hay una contemplación, me muevo más rápidamente, pero siempre me muevo. Pensamiento es movimiento, aunque sea el movimiento mínimo, ¿no? Por ejemplo, hay un relato de una persona que fue interpelada por otra persona. Esta persona primera siempre estaba sentada en la iglesia frente al crucifijo. Entonces, esta persona le pregunta: ¿qué hace usted aquí tanto tiempo? Él le respondió: él me mira y yo lo miro. Fíjense, ¿no? Es una forma elevada de oración, pero hay un movimiento. En cambio, en la falacia esta ad nauseam hay una repetición ciega, mecánica, brutal de algo, ¿no? Es como saltar, repito, sobre el mismo lugar con la intención de penetrar en la cabeza de las personas. Es lo que hacen los dictadores, lo que hacen los ideólogos, lo que hacen los tiranos, lo que hacen los sectarios, ¿no? Aún dentro con el mundo cristiano hay también fenómenos sectarios, aún dentro de la realidad católica, lamentablemente, ¿no? Hay gente que tiene espíritu sectario, que en lugar de razonar, de pensar, repite una y otra vez, ¿no? Grande es, ¿no? Megalé, Efesión Artemis, ¿no? Megalé. Pero bueno, ellas no dicen la Artemisa, sino grande es el Padre fulano de tal, grande es el Padre fulano de tal. Expresiones de fanatismo dentro de la realidad católica. No hay movimiento. Entonces esta falacia, digo, ad nauseam, tan importante y tan habitual en nuestra época, tenemos que tener cuidado, y siempre que en el movimiento nuestro espíritu sea real y no ficticio. Bueno, espero que sea de su utilidad. Como ven, tema enorme. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Con esto me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.